esto es de Dios. Pero está hablando el Hijo de Dios. Y si nosotros queremos que alguien nos enseñe, ¿qué mejor es escuchar la instrucción del Maestro por excelencia? Entonces mire lo que Jesús nos empieza a aclarar. Esta es una conversación importante, hermano, para nosotros. Que como decimos, que si nosotros empezamos a escudriñar y a escarbar aquí, a buscar, esto es verdaderamente un pozo de información. Lo primero que escuchamos nosotros a la mujer, conceptos equivocados. Aquí se adora y ustedes dicen que allá se debe adorar. Lo que nosotros, hermanos, tenemos que ver primeramente en la adoración es que no hay un lugar preciso, específico, ni dogmático, ni que nosotros digamos, es que aquí nomás se puede adorar. El lugar es secundario. Y Jesús le empieza a instruir a esta mujer y le dice, mira, va a llegar la hora. Por eso, hermano, es que nosotros debemos preocuparnos y prepararnos, porque en verdad que el tiempo se acaba. Esto está a punto, nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor. Y nosotros no podemos estar todavía diciendo, ¿cómo adoro? ¿Qué es lo que es adorar? ¿Dónde debo adorar? ¿Con quién debo adorar? ¿A quién debo adorar? Y Jesús le dice, la hora viene, cuando ni en este ni en aquel lugar van a adorar. Entonces, y le aclara y le dice que hay personas que adoran lo que no saben, lo que no entienden, lo que no conocen. Y esto nosotros lo hemos visto en las Escrituras. Nosotros lo hemos estudiado y a veces pasamos por encima, pero ¿por qué no podemos nosotros asimilar conocimiento? Porque nunca nos hemos preocupado de esto, es decir, yo voy a estudiar, pero para aprender de esto. ¿Se acuerdan cuando en el libro de los Hechos iba pasando Pablo y les dijo, miren ustedes ahí en su altar, tienen un lugar y quieren adorar a un Dios que no conocen, pero tienen un lugar para Él? Entonces, hermano, le dice el Señor que hay adoradores que adoran lo que no entienden ni lo que saben, pero que el Padre está buscando verdaderos adoradores. ¿Quién los busca? El Padre está buscando verdaderos adoradores. Y dice que si hay verdaderos adoradores, hay adoradores que no son verdaderos, porque si no, no ocuparía la palabra verdaderos, ¿cierto? Y después dice, y tales adoradores, ¿cómo lo van a adorar? ¿Y cómo lo van a adorar? En espíritu y en verdad. Pero nosotros alguna vez le hemos dedicado estudio para decir, oye, ¿qué le querría decir Jesús cuando le dijo a esta mujer que el verdadero adorador no adoraba aquí ni adoraba allá? Pero al verdadero adorador lo busca el Padre, y que ese verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. Ahora, ¿por qué tiene que adorar así? Y se lo explica. Él es espíritu, porque Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores tienen que adorarle así. Tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, observando este pasaje, nosotros ahora nos vamos a adelantar y vamos a ver, observemos a verdaderos adoradores, para que aprendamos nosotros cómo se debe adorar. Y cuando nosotros, hermanos, queremos decir, a ver, ¿quién me puede enseñar? ¿Y en quién puedo mirar yo para decir cuál es la verdadera adoración? No podemos distraernos y decir, veamos la vida de Abraham, ¿cierto? Ejemplo de adoradores que agradaron a Dios con su adoración y sus características. Porque eso es lo otro. Eso es lo otro. Que si nosotros adoramos al Padre en espíritu y en verdad,
reconociendo que Él es espíritu. Por eso es que debemos adorarlo en espíritu, porque Él es espíritu. Entonces, nosotros vemos a Abraham y lo vemos en esos 3 capítulos. ¿Por qué pusimos el capítulo 12, el capítulo 17 y el capítulo 22? Abraham en esas 2 porciones. El capítulo 12 es el llamado de Abraham. El capítulo 17 es donde Dios hace pacto con él. Y en el capítulo 22 es donde Dios lo prueba. ¿Cierto? Entonces, un verdadero adorador, lo primero que tiene que tener, hermano, y yo sé, y alabamos a Dios por eso, porque debe tener un encuentro profundo con Dios y un llamado profundo de parte del Señor. Algo que le deje a uno marcado a fuego, que Dios se le apareció, que Dios se nos apareció, que no es algún entusiasmo que apareció en nosotros de la noche a la mañana, que no es ni un capricho, que no es ni una cosa que de repente amanecimos y dijimos, ya después hasta aquí no es el mundo y ahora le sirvo al Señor. No fue así, en ninguno de nosotros fue así. Yo sé que todos nos sentimos tocados de una manera profunda, misteriosa y inexplicable en su momento. Hoy día lo podemos definir, hoy día lo podemos expresar, hoy día podemos decir, tal día el Espíritu Santo llegó a mi vida, el Señor se me apareció, Jesús me perdonó. Identificamos a esta Trinidad en nosotros. Eso pasó aquí. Ahí tenemos el llamado de Abraham cuando Dios le dice, Abraham, sal de este lugar. Nosotros sabemos quién era Abraham. Era un hombre pagano. Era un hombre que hacía imágenes. Él se especializaba en eso. Como a veces nosotros vemos a personas que tienen moldes para ser santos y los venden y comercializan. Y el lugar donde ellos habitan no son solo ellos, sino en lugares paganos. Ur de los Caldeos. Era una ciudad pagana e idólatra. Y Dios habla con Abraham, se le aparece, le hace el llamado y le dice, sal de este lugar, deja todo esto y vete donde yo te quiero llevar. Ese es el llamado. Un llamado profundo, fuerte, maravilloso, transformador. Pero no se queda ahí, porque un verdadero adorador tiene una comunión fluida con Dios. No lo podemos notar nosotros, hermanos, en nuestras vidas, humildes, sencillas. ¿Cómo creen ustedes que podemos pasar 40 años, 50 años sirviéndole y alabando y adorando a Dios? Si cuál de nosotros, hermano, ha tenido que llorar más o menos, o batallar más o batallar menos, o sufrir más o sufrir menos. Luchas, hermanos, grandes. Porque a este hombre después se le apareció el Señor nuevamente y le dijo, mira, camina delante de mí, sé recto, y yo voy a estar contigo. Yo te voy a bendecir y voy a hacer un pacto contigo. Y él se iba fortaleciendo. Él iba conociendo, él iba teniendo esta amistad profunda con el Señor. Pero llega un día, como nos ha pasado también a nosotros. ¿Cuántos años, hermanos, nosotros conocimos al Señor y caminamos tan contentos, tan felices? Y no había lluvia, no había calor, no había nada para nosotros. Unos hemos sido testigos más que otros de aquí. Yo tengo la imagen viva de Eduardo y de Juan Pablito, del hermano Johnny, de Miguelito, cuando eran niños de 10 años. Y así los vimos, hasta 15, 16, a lo mejor nadie ha estado con ellos durante sus noches en sus soledades. ¿Cuánto habrán batallado? ¿Cuánto habrán llorado? ¿Cuánto habrán sufrido? ¿Cuántas veces habrán tenido que poner toda su fuerza y más de ellas para ponerse en pie? Pero han pasado estos procesos por su vida. Cuando Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, a tu único hijo, él no dudó en hacerlo. Él no dudó en hacerlo.
Su relación había llegado a una madurez, hermano, tan profunda, tan madura, tan sólida, que cuando nosotros leemos la Escritura no podemos decir otra cosa. El hombre pensaba así porque él sabía que su amigo, que su Señor, que su Dios era fiel y poderoso. Él sabía que le estaba pidiendo a su hijo para matarlo, pero sin embargo él pensó y dijo: poderoso es el Señor para devolverle la vida después. Y con esa mentalidad él fue. Y con esa mentalidad él le dijo a su sirviente: espérenme aquí, yo voy a ir con el niño, adoraremos y volveremos. ¿Qué es lo que es adorar, hermano? ¿Qué es lo que es adorar? ¿Es levantar las manos, cerrar nuestros ojos y alabar al Señor? Sí. Pero digamos que eso es como ver a una guaguita que da unos pasitos cortitos. Está aprendiendo a caminar. Le falta mucho para afirmarse bien y correr y saltar. Pero está empezando. ¿Y qué decimos de Noé? Dejamos a Abraham, un hombre que tuvo un llamado, que tuvo un encuentro, que recibió, hizo un pacto Dios con él, que vio la mano poderosa del Señor cuando él le iba a obedecer, no le iba a negar nada, y vio al Señor ayudándole y estando a su lado. Tenemos a Noé. Esas son características de un verdadero adorador, para que nosotros nos vamos haciendo una imagen. ¿Cuándo nosotros vamos a orar? ¿Cuándo nosotros vamos a estar adorando al Señor? Cuando a usted le digan cosas muy malas se te vienen. Y usted diga: yo sé que fiel es el Señor y Él va a estar conmigo. Él va a estar conmigo. Él me va a solucionar problemas que a lo mejor muchos me digan que no tienen solución. Yo sé que Él es poderoso. Esas son características, pero tenemos que este hombre, ¿saben qué lo caracterizó a ese hombre para ser un buen adorador? Un día este hombre, en el capítulo 6, en el verso 9, dice la palabra del Señor, que Dios miró a la generación de ese tiempo y le dijo: yo he mirado esta generación y tú eres el único justo, recto, delante de mí. Ve y construye un arca, porque yo voy a terminar toda la vida de sobre la tierra. Y este hombre, en medio de muchas cosas que parecía que obedecer eso era una locura, pero él no miró las circunstancias, no miró las opiniones, no escuchó a las personas que a lo mejor en ese tiempo se decían ser más sabias, más inteligentes, que podían estar por sobre él. Él dijo: yo he escuchado la voz de mi Señor. Y si Él me dice que va a llover, aun cuando yo no sé qué es lluvia. ¿Quién sabía lo que significaba en ese tiempo palabra lluvia? ¿Quién sabría lo que significaba diluvio? Pero él escuchó las instrucciones, escuchó la voz del Señor. Y contra toda esa cosa, él empezó a construir el arca. Pero es más, en el capítulo 7 y en el verso 1 dice que él lo hizo todo, como Dios se lo dijo. Mire lo que es, hermano, un adorador. Obediencia, sometimiento, confianza a toda prueba. Y en Génesis capítulo 8, el verso 20, después que el diluvio pasó y cuando la tierra se secó, él lo primero que hizo cuando descendió del arca con su familia, hicieron un altar y adoraron a Dios. Con su familia él construyó el arca. Con su familia entera entraron al arca. Y con toda su familia adoró al Señor. Génesis es el libro de los comienzos, hermano. Esta era la primera vez que un hombre construía un altar y adoraba a Dios.
Muchos después lo hicieron. Este fue el primer hombre que bendijo a sus hijos. Este fue el primer hombre que en la Biblia se habla de él como matrimonio y familia. La familia de Noé. Y tenemos a David en el Salmo 18, en el verso del 1 al 3. ¿Quién ha leído ese salmo? Ese salmo expresa, hermanos, y muy